Buenas, hoy vamos a ver el bosquejo bibliográfico y vamos a tratar sobre la vida de Sansón. El título es Sansón, un juez con propósito, y eso lo encontramos en Jueces 13:5 y dice así: mira, vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Nunca se le debe cortar el cabello porque será nazareo desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Aquí tenemos que aclarar qué es un nazareo. Nazareo viene del término hebreo que es singularizado, dedicado, separado. Entonces habían dos clases de nazareos: los que hacían por voto, por voluntad propia, y los nombrados por Dios. Un ejemplo de los de voluntad propia fue Ana, que consagró a Samuel. ¿Sí? Otro es Sansón, que fue nombrado por Dios, como nos dice ahí en su palabra. ¿Sí? Y entonces para ello había unos requisitos. ¿Sí? El primer requisito era: no podían consumir alcohol ni ningún producto de la vid. No podían cortarse el pelo y no podían tocar un cadáver. Los que eran nombrados por Dios eran nazareos de por vida. O sea que Sansón, desde su nacimiento hasta su muerte, era dedicado a Dios, era separado por Dios para hacer su propósito. ¿Sí? Su historia se relata en Jueces, de los capítulos 13 al 16. Pero es triste que eso nos recuerde por lo que pudimos ser. Sansón tuvo un tremendo potencial. Son pocos los que han comenzado con unas credenciales como las de Sansón. Decimos, esta persona nació con una estrella, ¿sí? Pero entonces, muchas veces nosotros no entendemos estas cosas. Sansón fue como resultado del plan de Dios en las vidas de Manoa y de su esposa. Sansón iba a hacer un gran trabajo para Dios. Se esperaba que comenzara a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Para ayudarlo a cumplir ese plan de Dios, se le dotó de una enorme fuerza. Sí. Pero aquí tenemos que debido a que Sansón gastó su fuerza en bromas y para salir de sus apuros, y porque a la larga lo entregó todo para satisfacer a una mujer, ¿sí? A la mujer que amaba. Y entonces tenemos la tendencia de verlo como un fracaso. Le recordamos como el juez de Israel que pasó sus últimos días moliendo grano en una prisión enemiga, y decimos cuánto potencial se desperdició. Y ahí nos vamos hacia nosotros. Nosotros tenemos dones, tenemos cosas maravillosas y muchas veces las desperdiciamos. Sansón desperdició su vida. Pudo haber fortalecido su nación. Pudo haber logrado que su pueblo volviera a adorar a Dios. Ese era su propósito. Pudo haber aniquilado a los filisteos, que eran los enemigos de
del pueblo de Dios. Pero aunque no hizo ninguna de esas cosas, Sansón sí cumplió el propósito que el ángel anunció al visitar a sus padres antes de su nacimiento. En su acto final, ya para morir, Sansón comenzó a rescatar a Israel de los filisteos. Entonces, como para recordar, tenemos que Sansón, el padre era Manoah. La ocupación era juez y nazareo. Los sitios donde él estuvo fue Sora, Tinac, Ascalón, Gaza, Valle de Soret. De aquí podemos sacar varios puntos. Vamos a tomar 2 puntos. Primer punto, la arrogancia nos aleja del propósito. En Jueces 15 al 16 dice: él encontró una quijada de burro que todavía estaba fresca. La agarró y con ella mató a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un burro, un montón, 2 montones. Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. ¿Por qué la arrogancia? La fuerza que Dios le dio a Sansón, sí, él la tomó como propia de él. Él dice: he matado, sí, como si fuera de él, sí. Sansón se vanaglorió de su fuerza, sabiendo que esa fuerza era de parte de Dios. Y nosotros en nuestra vida también podemos vanagloriarnos por el trabajo que tenemos, por la capacidad que Dios nos ha dado, pero creemos que esa capacidad es nuestra, por la inteligencia, sabiendo que todo eso es que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, por esa arrogancia, ¿sí?, logra que nos atribuyamos la gloria por las cosas que hicimos, ¿sí? Y eso es exclusivamente del poder de Dios. Fue su fuerza la que le dio la victoria. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Concentrarnos en mantener esas actitudes, esas acciones y palabras enfocadas en Dios, no en nosotros. Segundo punto, ¿dónde está tu corazón? A Sansón lo vemos que él desvió su corazón, él desvió la mirada, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Jueces 16, del 17 al 18. Y dice así: por fin le abrió su corazón y le dijo: nunca me han cortado el cabello, porque soy nazareo de Dios desde mi nacimiento. Si me afeitara la cabeza, perdería mis fuerzas y me volvería tan débil como todos los demás hombres. El 18. Cuando Dalila se dio cuenta de que él le había abierto su corazón, enseguida mandó a llamar a los gobernantes de los filisteos. Vengan, ahora que esta vez me ha abierto su corazón. Y los gobernantes de los filisteos fueron con el dinero a donde estaba ella, ¿sí? Entonces, mire esto. Dalila siguió preguntándole a Sansón acerca del secreto de su fuerza, hasta que finalmente él se cansó de escuchar las quejas y se rindió ante ella.
¿sí? Sansón se dejó vencer por la persistencia. ¿Sí? Entonces, eso es un punto ideal. No permita que nadie, sin importar cuán persuasivo o atractivo sean las cosas, que lo convenzan de hacer el mal. Nosotros nos vamos por otros caminos. Nos pintan pajaritos en el aire y corremos para allá. ¿Sí? Eso es lo que le pasó a Sansón. Se dejó convencer de Dalila. Dalila jugó con Sansón, pretendiendo amarlo, mientras buscaba el beneficio propio personal de ella. ¿Sí? Entonces decimos, hombre, Sansón, ¿cómo pudo ser tan tonto? Mire, 4 ocasiones. En 4 ocasiones ella le preguntaba, ¿cuál es tu fuerza? Y le decía, no, si me amarras, no, si me atas con tal cosa, si me colocas unos juncos, ¿sí? Sabiendo que ella siempre en esas 3 primeras confesiones lo traicionó, pero no, se dejó convertir y cayó una 4ª más, ¿sí? Dalila se aprovechó de Sansón. La pregunta es, ¿cuántas veces permitimos que nos engañen con lisonjas y nos rendimos ante la tentación y las creencias erróneas? Evite caer de preso del engaño al pedir a Dios que lo ayude y pídale a Dios que lo ayude a distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Sansón, el poderoso guerrero, el juez que se convirtió en esclavo. Sansón ahora en la cárcel tenía todo el tiempo para preguntarse si los encantos de Dalila justificaban pasar el resto de su vida en humillación. Preguntémonos nosotros si realmente nosotros las decisiones que tenemos, ¿será que eso nos conviene? ¿Sí? Que por una mala decisión vamos a perder nuestra vida, vamos a perder nuestro hogar, vamos a perder nuestros trabajos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros? ¿Sí? Aunque Dios no abandonó a Sansón por completo, pero sí permitió que prevaleciera la voluntad de Sansón, así como a nosotros. Nos tenemos el libre albedrío de decidir las cosas, ¿sí? Pero todas estas cosas, todas estas decisiones tienen consecuencias. En Jueces 16 del 28 al 30 dice, Sansón ahora le suplicó a Jehová, Señor, por favor acuérdate de mí, oh Dios, dame fuerzas solo una vez más. Por favor, permíteme vengarme de los filisteos por mis ojos. El 29 dice, luego Sansón se apoyó en las 2 columnas que sostenían el templo. En una columna puso la mano derecha y en otra la mano izquierda. Entonces empujó las columnas con todas sus fuerzas y el templo cayó encima de los gobernantes y toda la gente que estaba allí. Fueron más los que Sansón mató al morir que los que mató en toda su vida. Entonces nosotros podemos optar por andar cerca de Dios,
o ir por nuestro propio camino. Sin embargo, nuestra elección siempre tendrá consecuencias. Todas decisiones que nosotros hagamos tenemos consecuencias, buenas o malas. A pesar del pasado de Sansón, Dios escuchó y contestó su oración, destruyendo el templo pagano y sus adoradores. Dios todavía lo amaba y Dios todavía te ama. Estaba dispuesto a escuchar la oración de confesión y arrepentimiento de Sansón. Y Dios todavía espera que nosotros nos centremos en Él, nos confesemos ante Él y nos arrepintamos de todo lo que hemos o estemos haciendo mal. Sí. Uno de los efectos del pecado en nuestras vidas es quitarnos el deseo de orar. Nos alejamos. Entonces, no importa cuánto tiempo estés lejos de Dios, Dios está listo para escuchar y poder restaurar tu relación con Dios. Todas estas situaciones de vida pueden salvarse si estás dispuesto a volverse otra vez a Él. Si Dios pudo seguir trabajando en la situación de Sansón, sin duda en este momento Dios puede hacer algo muy valioso en tu vida. Es interesante que al final, esto es como conclusión, Sansón reconoció su dependencia de Dios. Murió cuando Dios convirtió sus fracasos en derrotas. Sus fracasos y sus derrotas las convirtió en victoria. La historia de Sansón nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar otra vez. Por mucho que hayamos fracasado en el pasado, hoy ya no es demasiado tarde para poner toda nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Te repito, Dios convierte tus fracasos y derrotas en victoria. Solamente tienes que reconocer la dependencia de Dios, tener la confianza en Él. Que Dios me los bendiga y que esta enseñanza nos ayude a reflexionar.